Buenas tardes, bienvenidos al último Ateneo de este año. Será un Ateneo de cierre de esta temática de informática para la comunidad y por lo tanto vamos a hacer un breve recorrido por un poco más de 25 años de evolución de la disciplina. Mi nombre es Lucila Bruchansky y este es el Ateneo 533. Elegí basarme principalmente en esta publicación del 2016 y en la bibliografía que contiene, ya que formó parte del anuario que publica la Asociación Internacional de Informática Médica, IMIA, en donde abordan diferentes temáticas de la disciplina. En este caso, esta publicación formó parte de la edición de su 25 aniversario y es por esto que publican sobre los 25 años de la informática para la comunidad, evaluando su presente, su futuro y reconociéndola como una disciplina de rápida evolución. Y como esta publicación ya tiene 4 o 5 años, la voy a complementar con una publicación que también forma parte del anuario de IMIA, pero del año 2019. Bueno, haciendo un recorrido por lo que va a ser la presentación, primero vamos a analizar el surgimiento de esta disciplina y su evolución, así como la evolución de la evidencia en relación a esta. Y luego vamos a ver lo que consideran los hitos de la informática para la comunidad en estos últimos 25 años, que a su vez son parte del presente. Y por último, vamos a terminar revisando lo que llaman el futuro de la disciplina y que en parte también, aunque sea como iniciativas incipientes, forman parte del presente. Comenzaremos evaluando el surgimiento de la informática para la comunidad, más conocida en la bibliografía como Consumer Health Informatics, como es su término en inglés, que de hecho así surgió el término, es lo que para nosotros es informática para la comunidad. Bueno, en el año 1993, AMIA, que es la Asociación Americana de Informática Médica, organizó en Washington un encuentro anual bajo esta temática, un poco introduciendo este concepto de la informática orientada a la comunidad. Eligieron el título integrando al paciente en el circuito, es decir, que hasta ese momento venía siendo una informática médico o profesional céntrica. Y en ese momento los impulsores tenían la predicción de que se vislumbraba una nueva generación de sistemas médicos computacionales que le iban a servir tanto al paciente como a los médicos, y que estos nuevos sistemas iban a convertirse en una parte importante de la atención médica, y también que los pacientes iban a convertirse en usuarios y se les iba a otorgar información de salud personalizada con solamente hacer un clic o apretar un botón. Es importante aclarar en este punto lo que ellos llaman consumidores usuarios, porque como parte de este marco no usan el término paciente, sino consumidor, porque no se dirigen solamente al paciente que consideran como aquel que tiene alguna enfermedad y que por eso ocupa el sistema de salud, sino que también a los usuarios que son personas relativamente sanas que buscan mejorar el cuidado de su salud mediante la prevención y la promoción. Justamente estos son pilares y van de la mano de este cambio de paradigma. Por eso tampoco en el término informático oriental al paciente no utilizamos el término, perdón, en el término informática orientada a la comunidad no utilizamos el término informática orientada al paciente y usamos el término comunidad para tener en cuenta esta diferenciación, aunque a veces pueda ser nombrada en forma distinta, aún en esta presentación, pero es importante tener en cuenta este concepto. Bueno, volviendo entonces a esto, en 1993 surge la primera definición dada por Ferguson, que define la informática para la comunidad como el estudio, desarrollo e implementación de aplicaciones computacionales y de telecomunicaciones, y también interfaces diseñadas para ser usadas por los consumidores. Haciendo un paréntesis, Ferguson fue un médico, docente e investigador que fue considerado
impulsor y pionero de esta disciplina y es quien introduce este concepto de e-patient como aquel paciente empoderado e involucrado en el cuidado de su propia salud. A su vez creía mucho en el potencial del paciente para autoeducarse utilizando las herramientas de internet que en ese momento había disponibles, y también tenía la creencia de que los profesionales debían incentivar al paciente para su autocuidado. Bueno, volviendo a la evolución de la definición, luego de esta primera definición de Ferguson, hubo varias definiciones en diferentes revisiones y publicaciones que fueron generándose con el intento de representar la evolución creciente de esta disciplina, también interdisciplinaria. Y así en el 2009 Gibbons amplía esta definición y le agrega básicamente tres cosas. Uno, el concepto de interacción, en donde el usuario podía tomar información de estas tecnologías y a su vez podía proporcionar la información de estas tecnologías. Otra de las cosas que agrega es que estas tecnologías podían ser utilizadas con independencia o no del profesional de salud. Y finalmente enfatiza sobre el objetivo de la utilización de estos sistemas, que eran ayudar a manejar mejor el cuidado de la salud. Con respecto a la evidencia y al volumen de evidencia que se fue generando, podemos ver que es una evidencia que va en aumento. En primera instancia, en 1992, una búsqueda en Medline con el término Consumer Health Informatics nos traía 4 artículos. Ahí lo dejo en inglés porque es así como está el término de búsqueda. Y si agregábamos la palabra clave informatics, directamente no traía ningún artículo. Con respecto a los tópicos de estos 4 artículos, o en general los tópicos que se sucedieron en estos primeros años, tenían que ver básicamente con la calidad de la información a la que los usuarios podían acceder, y básicamente las fuentes eran muy diferentes a las actuales, eran diferentes librerías, los medios de comunicación y versiones incipientes o tempranas de información de salud a través de la web. Como podemos ver, 25 años más tarde, en el 2015, haciendo la misma búsqueda, encontramos 599 artículos, 83 de los cuales se encuentran agregando a la búsqueda la palabra informatics. Y en relación a los tópicos, se extendió mucho la lista, no solamente tienen que ver con la calidad de la información a la que accede el paciente, sino que también empezaron a aparecer aquellos que tienen que ver con social media, con genómica para la comunidad, con los desafíos en relación a la brecha digital, entre muchos otros temas. Y si tomamos la misma búsqueda en el año 2019, más o menos se mantiene la misma cantidad de artículos. Es un poco superior, pero más o menos se mantiene el número. Por su parte, en el 2008, lo que se marca ahí en la mitad del timeline, se incluyó como término mesh el término Consumer Health Informatics, perdón, Consumer Health Information, que fue definido como información para potenciales usuarios de servicios médicos y atención sanitaria. El término que yo decía de Consumer Health Informatics recién se agregó como término mesh 10 años después, es decir, en el año 2018. También en el año 2008 vemos que un grupo de trabajo de AMIA escribió un white paper o artículo fundacional titulado Aplicaciones centradas en el paciente, que es el uso de IT para promover el manejo de enfermedades y el bienestar, que es este artículo. Y este artículo es un reporte que lo que hace es dar a conocer estas nuevas tecnologías de la información y cómo apoyan la transición de las aplicaciones centradas en la institución a aplicaciones centradas en el paciente. También define los principios claves a tener en cuenta y los desafíos a la hora de el diseño, implementación y evaluación de estas nuevas herramientas. Bueno, en esta segunda parte de la presentación vamos a
a poder ver lo que ellos consideran los hitos desde los últimos 25 años a la actualidad, que son la telesalud en el hogar, los portales de salud, la transparencia en las opciones de cuidado de la salud móvil o mHealth y la genómica orientada a la comunidad. Comenzando con la telesalud en el hogar, aclaramos que digamos, este término incluye también el telemonitoreo en el hogar y, por ejemplo, al concepto de casas inteligentes en relación a esto. Y bueno, con respecto a la evidencia, la evidencia empezó a aparecer a fines de los 90, donde predominaban los estudios de factibilidad, es decir, eran estudios que te decían si era factible la implementación o no de una herramienta de telemedicina, donde predominaba la medición de outcomes de procesos que tienen que ver con la adopción de la tecnología, con la aceptación y la adherencia. Estos estudios característicamente tenían un N bajo, eran estudios considerados piloto por esa misma razón, con un N bajo, con lo cual era difícil que tuviesen un gran valor en cuanto a la evidencia. Bueno, en forma paulatina y creciente empezaron a aparecer ensayos clínicos controlados, que son algo estándar para lo que es la evidencia, y para el 2015 se encontraron un total de 141 ensayos clínicos, todos comparando diferentes intervenciones en telemedicina con el cuidado habitual, y en estos ensayos se involucraron a 37.000 pacientes. Bueno, la mayoría de estos trabajos generados evaluaron el uso de la telemedicina para el manejo de enfermedades crónicas, y la mayoría tuvieron resultados positivos y sin demostrar diferencias significativas con respecto al grupo control. Ahí lo que pueden ver son algunos ejemplos de algunos ensayos clínicos, como son el IDEATEL, relacionado con diabetes, y el telemonitoreo en EPOC y el estudio TELERA, que es un estudio que evalúa el telemonitoreo en pacientes adultos mayores con varias patologías crónicas. Luego, el menor volumen de evidencia, que también se fue generando paulatinamente, pero mucho más tarde y en menor volumen, son los estudios de costo-efectividad y las evaluaciones económicas. Hoy en día se sigue manteniendo esta relación en relación al volumen de evidencia, es decir, hay más estudios de factibilidad que ensayos clínicos, y a su vez, muchos de estos ensayos clínicos concluyen sobre la necesidad de realizar estudios de costo-efectividad para completar la evidencia en relación a la telesalud o a la telemedicina. Es decir, en este punto hay bastante camino por recorrer en cuanto a la evaluación de estas herramientas de telemedicina, digamos. Bueno, otro de los hitos tiene que ver con los portales de salud, en donde al final de la década del 90, varias organizaciones fueron adoptando los portales de salud a nivel en el mundo, digamos, pero la generalización y el uso extendido de los mismos tardó varios años más. En este marco, en el 2009, esto es igual específicamente en Estados Unidos, se lanzó un programa de incentivo para su adopción, que es el programa de Meaningful Use, en este caso aplicado a los portales de salud, en donde se detallaban los requerimientos para el uso de los portales en hospitales y en instituciones de salud. Y bueno, existía un estímulo económico en su adopción o para su adopción, y el propósito era ponderar la participación del paciente y la familia en el cuidado de su salud. Bueno, otra de las iniciativas es la que se llama Open Note, que es una iniciativa para darle acceso a los pacientes a sus evoluciones médicas, que nació inicialmente como una iniciativa más de investigación. Se hizo un estudio piloto en el 2010 en 3 instituciones de Estados Unidos,
con la participación de 20.000 pacientes, y para el 2015, y ya a nivel de todo el país, lo estaban usando 5 millones de pacientes. Es interesante aclarar que los hospitales que apoyan este movimiento argumentan que así como hoy en día nadie duda de la importancia de tener un portal de salud, en unos años nadie va a dudar de la importancia de mostrar a los pacientes sus evoluciones, y concluyen que lo importante es poder definir para cada institución en qué ámbito se va a mostrar y las características particulares en relación a su implementación. Y otra cuestión a remarcar en este caso es que en sus primeras implementaciones se creía que las consecuencias no intencionadas iban a ser mayores, o que iba a ser por ahí más, entre comillas, ruidos la implementación, y esto al final, sorpresivamente, resultó no ser así. Es decir, tuvo mejores repercusiones de las que inicialmente esperaban. Bueno, en este caso me pareció interesante este artículo, que si bien es un artículo del 2008, ya tiene 12 años, evalúa las implementaciones de 3 portales institucionales al principio de la época de implementación de los portales, y se enumeran los desafíos con los que se encontraron en este inicio. Y bueno, por otro lado, se consideran los desafíos futuros a partir de información que obtuvieron de entrevistas con usuarios. Me pareció un artículo interesante porque básicamente resume las preguntas o los interrogantes o el camino que en algún momento todos los que vayan a implementar un portal van a recorrer. En algunos casos son preguntas o desafíos que ya nos hemos respondido, y en otros casos algunos siguen vigentes y siguen siendo un desafío. Por ejemplo, en el marco de esta implementación entre 1997 y el 2007, cuando publicaron este artículo escrito por Gelamka, se preguntaban cómo debía ser el acceso, si los pacientes debían tener acceso a toda su lista de problemas, a su lista de medicación y de alergias completa, si debían tener acceso a todos los resultados de laboratorio, a todas las evoluciones, cómo debería ser la modalidad de autenticación de acceso, si los menores deberían tener su propio portal, cómo debería ser y si debería haber acceso a terceros, si debería haber mensajería segura médico-paciente. Y ellos en este artículo también encuentran otros desafíos que tienen que ver con lo que en ese momento eran desafíos futuros, en donde, bueno, ellos consideran que el paciente podría querer tener un portal único que funcione en todos sus sitios de cuidado, podría querer ingresar datos de instituciones externas, podría necesitar la integración de las fuentes de conocimiento de Internet a su propio portal. Los pacientes que tuviesen enfermedades específicas podrían querer conectarse con comunidades específicas, y a su vez podrían querer utilizar la vía del portal para participar de ensayos clínicos, de vigilancia farmacológica o de iniciativas de vigilancia en salud pública. Bueno, en relación al mHealth o la salud móvil, un dato bastante impactante es que a nivel mundial 500 millones de personas en el mundo usan alguna aplicación en salud. No me voy a detener mucho en esto porque ya se habló bastante de este tema en los años anteriores, pero destaco que en el artículo se habla de un movimiento que es el Quantified Self, que tiene como objetivo mejorar varios aspectos de la salud mediante el registro de acciones diarias y todo lo que son las cuestiones de biometría. Es como una práctica de autocontrol que está en rápido crecimiento y que
obviamente tienen que ver con los avances tecnológicos y los avances en todo lo que son los dispositivos portátiles y los sensores que son cada vez más pequeños. Este movimiento comenzó aspirando a mejorar la autocomprensión a través de recopilar datos y establecer objetivos. Y bueno, también hay dos cosas importantes a remarcar en cuanto a cuestiones a tener en cuenta en las implementaciones o en el uso de herramientas de mHealth que tienen que ver con la validez y la confiabilidad de estos dispositivos, y a su vez que con el surgimiento cada vez mayor de diferentes aplicaciones, también es importante poder asegurar la conectividad, digamos, universal, y obviamente tomar temas relacionados a la brecha digital, que si bien es cada vez menor, sigue ocasionando disparidades en el acceso. Bueno, otro de los temas es la genómica. La genómica en este caso orientada al consumidor o al usuario. En este caso, dentro de los años 2000, comenzaron a venderse test genéticos que ofrecían a los individuos obtener información sobre su predisposición genética para ciertas enfermedades o si era portadora de ciertos genes. En este caso hubo una regulación y legislación, y también la FDA en el 2003 le solicitó, por ejemplo, a una empresa que vendía estos kits que dejara de ofrecerle esos productos a los consumidores. Y si bien, por ejemplo, el caso cuenta que dejaron de venderlos, como para respetar estas regulaciones, ofrecían, digamos, información genética no sobre la persona, sino sobre sus ancestros. Bueno, otra de las cosas existentes y que también, digamos, trajo cierta ambigüedad son los test nutrigenéticos, que también se venden como un producto para el estilo de vida, que son una alternativa a los test genéticos, donde las compañías ofrecen, digamos, sugerencias sobre cambios en el estilo de vida. En este punto, más allá de la importancia que tiene todo lo que tiene que ver con las regulaciones y la legislación sobre este tipo de productos o de innovaciones, también es importante, digamos, analizar la ambigüedad que genera el ofrecimiento a veces de estos productos directamente a los consumidores. Es decir, surgen ciertos interrogantes de, por ejemplo, qué es y qué no es un test o un dispositivo médico, cuáles son las consecuencias de dirigirlo directamente a la comunidad. Y después, por ahí, digamos, lo que se discute es que queda como una especie de híbrido entre lo que es la medicina y la cultura del consumo. Y un poco de lo que se trata el artículo que está referenciando abajo Sauco es básicamente esto, de cómo establecer las barreras entre lo que es medicina y lo que es cultura del consumo, tomando como ejemplo estos test nutrigenéticos, y a veces, digamos, no es fácil establecer una barrera, o mejor dicho, una frontera entre estos dos términos. Por último, pero por supuesto no menos importante, se describe como otro de los hitos el tema de la transparencia en el ofrecimiento de servicios de salud a la comunidad, en donde siempre se han puesto esfuerzos alrededor de intentar lograr esta transparencia, y esto pareciera lograrse cuando le damos a los usuarios información relevante y clara para que puedan tomar decisiones informadas. Es importante que el paciente tenga información clara sobre disponibilidad de servicios, la calidad, los precios, la facturación, evaluaciones del profesional o de las instituciones donde se lleva a cabo la atención médica. También con respecto a la responsabilidad, es decir, que se le explica al paciente claramente sobre las opciones, los riesgos y las consecuencias, por ejemplo, de un determinado procedimiento. También existen
iniciativas públicas que intentan transparentar y poder difundir reportes públicos de outcomes clínicos de diferentes terapéuticas, por ejemplo. Acá en este caso particular son muy importantes los desafíos a la hora de darle a los usuarios acceso a la información, porque se supone que nosotros le estamos dando información para facilitar la toma de decisiones y para darle opciones necesarias para su empoderamiento. Pero en este caso es importante tener en cuenta, por un lado, que hay diferentes grados de conocimiento de lo que es salud en general, con lo cual eso puede afectar la habilidad de un paciente para poder, por ejemplo, comparar diferentes métricas de calidad o estadísticas. O sea, lo importante es que la información que se le da al paciente se represente de forma tal que la pueda entender por un lado y que le sea de utilidad por el otro lado, y que esté de acuerdo a las necesidades de lo que necesita, porque a veces las necesidades de información de los pacientes pueden no estar suficientemente cubiertas por estos reportes públicos, y eso hace que por ahí estos reportes, como no responden a las necesidades reales de los usuarios o de los pacientes, sean subutilizados. Por último, finalizando el recorrido, digamos, de la presentación, vamos a ver algunos aspectos en los que, según el artículo, la informática para la comunidad va a estar abocada dentro de los próximos 25 años, que, como decía, digamos, aunque sea como iniciativa, ya se están comenzando a ver en el presente. Y en estos casos hablamos de los principios de la economía compartida aplicados al cuidado de la salud, y por otro lado la medicina de precisión y la inteligencia artificial y los métodos de machine learning aplicados a esta medicina de precisión. Bueno, con respecto a la medicina de precisión, esta se basa en estrategias que toman en cuenta la variabilidad individual. Sabemos que la medicina de precisión requiere de varios pilares y que se tienen que dar varias condiciones para que sea posible. Por un lado tenemos el nivel biológico, todo lo que son las ómicas, desde la genómica, que fue lo que un poco sentó las bases de esta medicina de precisión, hasta la metabolómica o la proteómica, entre otras ómicas, digamos. Y luego tenemos todo lo que rodea al sujeto desde el nivel poblacional, sus antecedentes familiares, sociales, culturales y su estilo de vida, por ejemplo. Estos dos pilares de por sí implican ya el procesamiento, el almacenamiento y la disponibilidad de un gran volumen de información, con lo cual en este punto, para que la medicina de la precisión pueda tener lugar, es importante todo lo que tiene que ver con la infraestructura de estas grandes bases de datos, de herramientas de Big Data, técnicas de minería de datos y también de recuperación de la información, y que a su vez es importante que se puedan establecer entre esta gran cantidad de información las interacciones y relaciones que hacen que estos datos permitan tomar decisiones. Y un punto no menos importante es también poder capacitar al recurso humano que pueda manejar todas estas cuestiones, incluida lo que tiene que ver con la infraestructura, es decir, que hay que poner el acento también en la capacitación de recurso humano para poder llevar a cabo en forma satisfactoria lo que es la medicina de precisión. Y cuando hablamos de la medicina de precisión y nos enfocamos en la comunidad, hay algunas preguntas que surgen y que seguramente en estos años que siguen van a poder ser respondidas, que tienen que ver con cómo mostrar y procesar de manera efectiva información compleja que toma en cuenta varios parámetros para individualizar el tratamiento y la prevención. ¿Cómo hacemos para solicitar o para saber las preferencias de los consumidores cuando se enfrentan a múltiples opciones? ¿Cómo proteger la privacidad y la confidencialidad mientras se involucran a múltiples partes interesadas que van a querer recopilar datos y van a participar en el proceso de toma de decisiones? Y otra pregunta también muy interesante es cómo hacemos para facilitar el acceso a estrategias de prevención personalizada que están disponibles de manera continua
para el consumidor o el usuario de la salud. Es decir, en ese sentido cambia porque no es que el proceso de toma de decisiones y las estrategias de prevención hacia un paciente se van a dar en el contexto como hasta hace poco era en el contexto de una consulta o un encuentro clínico, sino que esta información se va a estar generando continuamente. Entonces es también un desafío facilitar el acceso a esas estrategias de prevención cuando esta información se va a estar generando de forma continua. Y no es que va a haber un marco de encuentro clínico en donde se produce ese acto de dar una recomendación, por ejemplo. Bueno, y para terminar, otro de lo que marcan como intervenciones futuras en la disciplina es lo que se llama la economía compartida aplicada a la salud, que tiene que ver con conceptos de descentralización de los servicios, en donde se deja de lado un poco los cuidados en instituciones centralizadas, por ejemplo hospitalarias, y se vierten más esos cuidados en la comunidad. Por eso se dice que es descentralización de los servicios. Y bueno, estas estrategias basan su confianza en base al feedback de los usuarios, a las valoraciones, y a su vez también son estrategias donde existen los recursos compartidos y se forman diferentes comunidades. En este caso vemos 3 ejemplos. Uno de ellos es el CrowdMed, que en realidad es una plataforma en donde ellos llaman que existen, entre comillas, digamos, investigadores médicos que, digamos, actúan frente a diagnósticos complejos y dan posibles diagnósticos y soluciones en caso de diagnósticos complejos. Después tenemos también lo que es el MyConsult, que es de la Cleveland Clinic, que también es una plataforma, digamos, que sirve para obtener una segunda opinión. Y otra plataforma, que es la plataforma Pager, que cuenta con un servicio de atención, digamos, para pacientes que necesitan, por ejemplo, atención domiciliaria. Bueno, para concluir esta presentación, en el contexto de que veníamos hablando de la evolución de la informática para la comunidad en estos últimos 25 años, mostrándoles un poco esta línea de tiempo de la evolución, cómo fue la evolución de esta disciplina en el hospital, en el departamento y en el área. Comenzamos con el portal de salud en el 2007, y a partir de allí hubo un proceso de evolución continua con, digamos, cada vez el agregado de mayor cantidad de funcionalidades, varios rediseños, el agregado de el enfoque del diseño centrado en el usuario. Bueno, como ven, digamos, diferentes aplicaciones que se fueron agregando. Aparecieron después, digamos, portales específicos, el portal de internados, todo lo que es la telemedicina sincrónica y asincrónica, también las funcionalidades mobile y sus respectivos rediseños, la credencial electrónica, y después, entre el 2019 y 2020, bueno, todas las implementaciones que se realizaron con el fin de poder hacer frente a los cambios en el nivel de atención en relación a la pandemia. Bueno, muchas gracias. Nos volveremos a encontrar en el próximo ciclo de Ateneos en marzo del 2021. Espero que tengan muy buenas tardes.